El sol sobre Santa Fe de la Sierra no era solo caliente, era un juicio divino. Golpeaba despiadadamente la madera deformada del porche donde estaba Marta, limpiándose las manos en un delantal manchado de tierra y sudor. Todo a su alrededor parecía estar muriendo lentamente. Los postes de la cerca se inclinaban como ancianos cansados, y el viento seco llevaba el olor a salvia quemada y desesperanza. Ella miró hacia el horizonte, entrecerrando los ojos contra el brillo cegador, sintiendo el silencio de la casa vacía presionando su espalda como un peso físico. Habían pasado 6 meses desde que su marido falleciera, dejándola con nada más que deudas crecientes y este pedazo de tierra obstinada. Sus manos, antes suaves, estaban ahora agrietadas y sangrando por intentar hacer el trabajo de un hombre, pero la tierra se negaba a ceder. Ella estaba sola, un punto de desafío en una inmensidad indiferente que parecía esperar a que ella finalmente se quebrara. Una nube de polvo se acercó desde la dirección de la ciudad, señalando a un visitante no deseado y rompiendo su soledad. Marta se endureció, su columna trabándose en una postura de orgullo defensivo que enmascaraba su miedo. Era el capataz de la hacienda del coronel Vargas, montando un caballo que parecía mejor alimentado que cualquier persona que ella conociera. Él no desmontó, simplemente la miró desde su montura, bloqueando el sol y proyectando una sombra larga y oscura sobre la puerta. Lanzó un sobre arrugado a la tierra a los pies de ella, otra oferta de compra, otro insulto disfrazado de caridad. Sonrió con desdén, mencionando que el banco no esperaría para siempre y que una mujer no tenía nada que hacer intentando administrar un rancho que ya era un cadáver. Marta no habló. Ella solo miró el sobre en el polvo, negándose a recogerlo mientras él observaba, su silencio más fuerte que cualquier grito. Allá abajo, en el pueblo, la atmósfera estaba espesa con un tipo diferente de calor, más humano y cruel. La campana de la iglesia sonó, no para la oración, sino para marcar el lento paso de una tarde sofocante y polvorienta. Hombres se sentaban en cajones fuera del bar, escupiendo tabaco e intercambiando malicia, sus ojos barriendo la calle en busca de presas. En ese círculo de buitres entró un extraño. Era una ruina de hombre, arrastrando la pierna izquierda, sus ropas poco más que trapos mantenidos juntos por la suciedad y la sangre seca. Mantenía la cabeza baja, un sombrero calado ocultando el rostro, pero las cicatrices en el cuello eran visibles, mapas irregulares de violencia pasada. No pidió dinero. Se movió hacia el bebedero de los caballos, sus labios agrietados abriéndose con desesperación. El silencio en la plaza se rompió, reemplazado por un rugido bajo de hostilidad. A la ciudad no le gustaban los extraños, especialmente los rotos. Antes de que el agua pudiera tocar sus labios, una bota pateó el balde lejos, derramando el líquido precioso en el lodo caliente. El extraño no contraatacó, simplemente se estremeció, un reflejo nacido de un largo hábito de sumisión. Los hombres locales lo rodearon, sus risas crueles y afiladas como vidrio roto cortando el aire. Gritaban acusaciones, ladrón, desertor, mendigo, sin necesitar ninguna prueba más allá de su apariencia. Una piedra voló, golpeando el hombro del hombre, derribándolo de rodillas en la tierra mojada. Él se encorvó hacia adentro, haciéndose pequeño, aceptando el abuso como si fuera un patrón climático que no se podía cambiar. Desde el borde del almacén, Marta observaba todo. Ella había ido a buscar provisiones que no podía pagar, pero ahora estaba congelada, presenciando una crueldad que reflejaba su propio aislamiento. Ella vio no una amenaza, sino un espejo de su alma siendo pateada mientras estaba caída. Las burlas de la multitud aumentaron, alentadas por la pasividad absoluta del extraño ante la agresión. Otra piedra fue lanzada, sacando sangre de su frente y mezclando el rojo con el polvo. Algo dentro de Marta estalló, una atadura de miedo que ella no había notado que la sujetaba hasta ese momento. Soltó su cesta y marchó hacia el centro de la confusión con pasos firmes. No gritó, simplemente atravesó el círculo de hombres con la determinación helada de una tormenta de invierno. «Basta», dijo ella, su voz baja, pero cortando el ruido como una hoja afilada. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la intrusión de la viuda a la que solían ignorar. Ella se colocó entre ellos y él, hombre caído, con la barbilla en alto, aunque su corazón martillaba un ritmo frenético contra las costillas. Miró al líder a los ojos, avergonzándolo con una mirada que desnudaba su bravuconería. Era una apuesta peligrosa, arriesgándolo todo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de amenazas no dichas y tensión palpable.
El líder escupió en el suelo cerca del dobladillo del vestido de ella. Un gesto de falta de respeto final. ¿Quieres la basura, viuda? Llévatela. Combina perfectamente con ese rancho podrido que insistes en mantener. La multitud se dispersó lentamente, murmurando maldiciones, dejando a Marta sola con el extraño en el polvo. Ella se volvió hacia él, las manos temblando ahora que la adrenalina estaba desapareciendo. Él miró hacia arriba, sus ojos visibles por primera vez, oscuros, atormentados y llenos de una confusión profunda. Esperaba un golpe final, no una mano extendida. Marta no sonrió. No había alegría en ello, solo una necesidad sombría. Ella hizo un gesto hacia su carreta. No fue un acto de caridad, fue un acto de rebelión contra una ciudad que había decidido que ninguno de los dos tenía valor. Ella reclamaba su carga. El viaje de regreso a el refugio fue agonizantemente lento, acompañado solo por el chirrido de las ruedas de la carreta y la respiración difícil del hombre. El sol comenzaba a sumergirse, pintando el cielo en tonos de púrpura y rojo como moretones. Marta mantenía los ojos fijos en el camino, los nudillos blancos en las riendas de cuero. Se preguntaba si había cometido un error fatal al desafiar el orden natural de las cosas. El hombre, Silas, yacía encorvado sobre las tablas de madera, sujetándose el costado del cuerpo. Cada sacudida en el camino parecía causarle dolor, pero él no emitía sonido alguno, poseyendo un estoicismo que la ponía nerviosa. El olor a sudor viejo y hierro llenaba el aire. Ella estaba trayendo un lobo a su redil, o tal vez un perro moribundo. No sabía decir cuál. La incertidumbre la corroía, pero la imagen de la crueldad de la ciudad ardía más fuerte. Cuando llegaron, las sombras eran largas, extendiéndose por el patio como los barrotes de una prisión. Marta detuvo la carreta cerca del granero, la única estructura que aún mantenía una apariencia de fuerza. Ordenó que él bajara, su voz áspera para cubrir su ansiedad creciente. Silas luchó para obedecer, la pierna arrastrando, sus movimientos descoordinados por el dolor. Ella tuvo que ayudarlo, colocando el hombro bajo el brazo de él, soportando su peso muerto. El contacto fue impactante. Él estaba febrilmente caliente y sorprendentemente pesado, una masa sólida de músculo y hueso bajo los trapos. Tropezaron hacia el interior oscuro del granero, el aire espeso con el olor a heno seco y polvo. Ella lo bajó sobre una pila de paja, retrocediendo rápidamente como si se hubiera quemado. Él la miró, los ojos vidriosos, y susurró una palabra que ella apenas captó. ¿Por qué? Ella no respondió. Ella lo dejó en la oscuridad y regresó minutos después con un cucharón de agua y un trozo de pan duro. Era una oferta escasa, todo lo que ella podía dispensar en aquellas circunstancias. La colocó cerca de él, cuidadosa de no acercarse demasiado de nuevo. «Usted se queda aquí esta noche», dijo ella, su tono no dejando espacio para argumentos. «Mañana, si puede caminar, se va. Si no puede, usted trabaja». Era una mentira. Ella sabía que él no podría trabajar en ese estado, pero necesitaba establecer límites claros. Silas bebió el agua con manos temblorosas, el líquido derramándose sobre la barbilla, mezclándose con la suciedad. Miró el pan como si fuera oro puro. Por primera vez, Marta vio no un monstruo, sino una criatura hambrienta. Las líneas duras de su rostro se suavizaron por una fracción de segundo antes de que ella se diera la vuelta, retirándose. Dentro de la casa, Marta cerró la puerta con llave y apoyó una silla pesada contra el picaporte. Se sentó a la mesa de la cocina, la lámpara de aceite, proyectando sombras temblorosas que bailaban en el papel tapiz descascarado. La escopeta de su marido estaba atravesada en su regazo, fría y pesada. Escuchaba atentamente los sonidos de la noche, el viento silbando por las grietas en las paredes, el aullido distante de un coyote y el silencio aterrador viniendo del granero. ¿Qué había hecho? Había invitado a lo desconocido a su santuario. La ciudad hablaría. Vargas usaría esto contra ella sin piedad. El miedo picaba su piel como agujas finas. Sentía el peso del mundo presionando, la realidad aplastante de su soledad. Sin embargo, al mirar sus manos callosas, sintió una extraña chispa de vida. Por primera vez en meses, ella no era solo una víctima. Apagó la lámpara, sumergiendo la sala en la oscuridad total, pero no lograba dormir. Se movió hacia la ventana, espiando la silueta del granero contra el cielo estrellado. Una luz tenue parpadeaba allí. Él había encontrado la vieja lámpara de queroseno. Era un minúsculo punto de
iluminación en la vasta y abrumadora oscuridad de la pradera. Aquella luz pequeña y frágil parecía un desafío, un latido cardíaco en un cuerpo muerto. Marta tocó el vidrio frío de la ventana, su aliento empañando el panel. Dentro del granero, Silas miraba la llama, el pan comido, el agua terminada, dándose cuenta de que había encontrado el único lugar en la tierra que no lo había escupido. Dos almas solitarias separadas por un patio de tierra y una vida entera de dolor, inconscientemente unidas por un único acto de misericordia. La noche era fría, pero la historia finalmente había comenzado. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. La mañana siguiente llegó con un silencio engañoso, bañando el rancho en una luz pálida y fría que no ofrecía consuelo alguno. Marta despertó con el corazón disparado, la mano instintivamente buscando la escopeta al lado de la cama, dominada por el pánico repentino de haber cometido un error fatal. El miedo de que el extraño hubiera robado lo poco que le quedaba y desaparecido en la noche, la impulsó fuera de la casa, aún descalza sobre las tablas frías del porche. El patio estaba desierto, el viento levantando pequeños remolinos de polvo que bailaban como fantasmas en el terreno vacío. El granero tenía las puertas abiertas de par en par, un agujero negro que parecía burlarse de su ingenuidad. Por un momento, la decepción pesó más que el alivio. Ella esperaba ser traicionada, pues la traición era la única moneda corriente que conocía últimamente. Pero entonces, un sonido rítmico y metálico rompió la quietud, viniendo del fondo de la propiedad, alterando el curso de sus pensamientos sombríos. Ella rodeó la casa, el arma bajada pero lista, y la escena que encontró la hizo detenerse bruscamente, sus pies enraizados en la tierra seca. Silas estaba allí, la camisa de trapos empapada de sudor oscuro, luchando contra un poste de cerca que había caído meses atrás durante una tormenta. Él no la vio llegar. Toda su atención estaba enfocada en cavar la tierra endurecida con una pala vieja y oxidada que él debía haber encontrado en los escombros. Sus movimientos eran lentos y dolorosos, cada golpe de la herramienta acompañado por una mueca de dolor que estiraba las cicatrices en su rostro. Pero él no se detenía. Había una determinación feroz en la manera en que atacaba el suelo, como si estuviera intentando enterrar sus propios demonios allí mismo. Marta observó la vergüenza subiendo por el cuello al darse cuenta de que él no había huido con su plata, sino que estaba intentando pagar por el agua con su propia sangre. Marta se aclaró la garganta, el sonido seco haciendo que Silas girara defensivamente, la pala levantada como un arma, antes de reconocer quién era y bajarla lentamente. Se miraron a través de la cerca rota, una barrera física que reflejaba la distancia emocional entre ellos. Ella no agradeció. El orgullo aún era una armadura demasiado ajustada para ser quitada tan pronto. En su lugar, señaló hacia el porche trasero con un gesto seco de cabeza. Hay café y sobras de galletas en la mesa de afuera. Coma antes de desmayarse y darme el trabajo de cavar una tumba, dijo ella, su voz desprovista de calidez. Silas asintió. Un movimiento breve y respetuoso, sin atreverse a mirar directamente a los ojos de ella. Él sabía su lugar en la jerarquía de aquel mundo. Era una herramienta rota que acababa de ganar una segunda oportunidad de utilidad. La transacción estaba hecha, sellada no con un apretón de manos, sino con la promesa silenciosa de sudor y supervivencia. Mientras él comía en el porche, sentado en los escalones como un perro guardián a quien no se le permite entrar, Marta lo observaba desde la ventana de la cocina, escondida detrás de la cortina de encaje amarillento. Él comía con una voracidad contenida, limpiando cada migaja del plato de estaño, las manos temblando ligeramente no de miedo, sino de debilidad extrema. Ella notó las marcas en sus brazos expuestos, líneas blancas y moradas de viejos cortes y quemaduras, que contaban una historia de violencia institucional y sufrimiento prolongado. La repulsión inicial que ella había sentido en la ciudad fue reemplazada por una curiosidad mórbida y una pizca de reconocimiento. Ella conocía ese tipo de daño, no las cicatrices en la piel, sino la postura encorvada de quien espera el próximo golpe. Él terminó, colocó el plato en el suelo con cuidado excesivo y volvió. Inmediatamente alzó el abrasador, negándose a robar un minuto siquiera de descanso inmerecido. Más tarde ese día, Marta necesitó ir a la ciudad, una tarea que ahora parecía una incursión en territorio enemigo. Ella enganchó la yegua vieja a la carreta,
sintiendo los ojos de Silas en ella mientras él continuaba reparando el techo del granero. Ninguna palabra fue intercambiada sobre su partida, pero la tensión era palpable. El viaje hasta el pueblo fue solitario, el camino vacío pareciendo más largo de lo habitual. Al llegar a la calle principal, el cambio en la atmósfera fue inmediato y cortante. Las conversaciones cesaron cuando su carreta pasó. Hombres dejaron de trabajar para mirar, mujeres jalaron a sus hijos cerca. Ya no había la indiferencia habitual reservada a las viudas pobres. Ahora había una hostilidad activa, un juicio colectivo flotando en el aire caliente. Ella había roto la regla no escrita de la comunidad al acoger al paria, y ahora la ciudad estaba lista para cobrar el precio de su insolencia moral. Entró en el almacén general, la campana de la puerta sonando con una alegría falsa que contrastaba con el interior sombrío y sofocante. El propietario, el señor Henderson, un hombre que conocía a su marido desde la infancia, no levantó la vista del libro de caja cuando ella se acercó al mostrador. Marta colocó su lista de provisiones sobre la madera gastada, harina, clavos, aceite de lámpara, y esperó. El silencio se extendió, incómodo y pesado, solo el zumbido de las moscas llenando el espacio. Finalmente, Henderson habló sin mirarla. No tengo crédito para usted hoy, señora Martha. Ni hoy, ni mañana. La negativa no era financiera, era social. Él estaba siguiendo órdenes invisibles, alineándose con el poder del coronel Vargas. Marta sintió el rostro arder, la humillación pública doliendo más que la necesidad de las provisiones. Recogió su lista con manos temblorosas de rabia, negándose a suplicar, y salió con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba desmoronando. Al salir del almacén, casi chocó con 2 secuaces de Vargas, que bloqueaban su camino hacia la carreta con sonrisas perezosas y crueles. Uno de ellos, con dientes de oro y ojos muertos, tocó el ala de su sombrero en una parodia de caballerosidad. «Escuché que conseguiste una mascota, viuda», dijo él, inclinándose lo suficientemente cerca para que ella sintiera el olor a whisky barato y tabaco. «Cuidado, los animales salvajes suelen morder la mano que los alimenta. Y cuando eso suceda, nadie aquí escuchará tus gritos». La amenaza era clara. Ella estaba completamente aislada, sin la protección de la ley o de la vecindad. Marta subió a la carreta sin responder, azotando a la yegua con una violencia que sorprendió al animal. Mientras se alejaba, escuchó las risas de ellos, un sonido que la persiguió por todo el camino de vuelta, haciendo eco en su mente como una advertencia de tormenta inminente. El regreso al rancho estuvo marcado por una sensación de asedio. Las cercas que Silas estaba reparando parecían ahora las murallas de una fortaleza sitiada. Cuando ella entró en el patio, vio que él había progresado mucho más de lo que parecía humanamente posible para un hombre en su estado. El techo del granero estaba remendado, y él ahora estaba limpiando los escombros alrededor del pozo, su espalda encorvada bajo el peso de piedras pesadas. Al verla llegar con las manos vacías y el rostro pálido, él se detuvo. No preguntó qué había sucedido. La vergüenza de ella era evidente. Silas, en un gesto inesperado de percepción, soltó la piedra que sostenía y fue hasta el pozo, sacando un balde de agua fresca que había logrado extraer tras horas de trabajo. Ofreció el agua a la yegua de ella primero, luego miró a Marta. Fue un acto de solidaridad silenciosa. Ellos contra el mundo. Los días siguientes se transformaron en una rutina brutal de trabajo y supervivencia, donde el tiempo se medía por el progreso en las reparaciones del rancho. Marta comenzó a trabajar lado a lado con Silas, no por elección, sino por necesidad absoluta. Ella cuidaba la huerta moribunda, mientras él lidiaba con la madera pesada y el ganado disperso. La desconfianza inicial comenzó a erosionarse, reemplazada por un respeto cauteloso, nacido del esfuerzo compartido. Raramente hablaban, pero comenzaron a desarrollar un lenguaje de gestos y miradas, un asentimiento para levantar una viga, un señalar con el dedo para una herramienta necesaria. La barrera física entre ellos disminuía. A la hora del almuerzo, él ahora se sentaba en el borde del porche, y ella dejaba la puerta de la cocina abierta. El sonido de los cubiertos y el viento eran la única música que conocían, pero la soledad absoluta había sido rota por la presencia constante y tranquilizadora del otro. Cierta tarde, el calor se volvió insoportable, un manto sofocante que hacía que el aire tremolar sobre la tierra agrietada. El pozo, que Silas había limpiado con tanto esfuerzo, comenzó a bajar, peligrosamente, el agua volviéndose turbia y escasa. Era el golpe de gracia que la naturaleza guardaba para los desesperados.
Silas bajó al fondo del pozo con una cuerda atada a la cintura, intentando cavar más profundo en busca del manto freático, mientras Marta se quedaba en el borde, operando la manivela del balde para retirar el lodo. El trabajo era claustrofóbico y peligroso. Cualquier deslizamiento de tierra podría enterrarlo vivo. Marta sentía el peso de él en la cuerda, sus manos, callosas sosteniendo la vida de aquel hombre literalmente. La vulnerabilidad de él allá abajo exigía una confianza total en ella. Por horas, lucharon contra la sequía, unidos por una cuerda desgastada y por la terquedad de no dejarse vencer por la sed. De repente, un grito ahogado hizo eco desde el fondo del pozo, seguido por un tirón violento en la cuerda. El corazón de Marta se detuvo. Pensó que las paredes habían cedido. ¡Tire! Ahora. La voz de Silas vino ronca y urgente. Marta giró la manivela con toda la fuerza que sus brazos delgados poseían, los músculos ardiendo, los pies resbalando en la tierra suelta. El balde subió, pesado y desbordando, no con lodo, sino con agua clara y fría que salpicaba en los bordes. Silas subió justo detrás, cubierto de barro de la cabeza a los pies, pero con un brillo en los ojos que ella nunca había visto antes. Cayeron sentados en la tierra al lado del pozo, jadeantes, mirando el agua como si fuera un milagro sagrado. Por primera vez, Marta sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil y oxidada por el desuso. Y Silas respondió con un asentimiento cansado. El agua salvó el cuerpo, pero el esfuerzo conjunto estaba salvando algo más profundo. La tregua emocional fue rota 2 días después por la llegada del coronel Vargas en persona. Vino en un carruaje negro pulido que parecía un escarabajo gigante y grotesco en el paisaje polvoriento, acompañado por sus secuaces montados. Se detuvieron en el portón recién reparado, negándose a entrar, lo que era un insulto calculado. Marta salió al porche, limpiándose las manos en el delantal, sintiendo el estómago revolverse. Silas estaba en el campo cercano, deshierbando. Él se congeló, la azada en la mano, transformándose en una estatua de vigilancia. Vargas bajó, ajustándose los guantes de cuero con una calma irritante. «Veo que has encontrado mano de obra barata, Marta», gritó él, su voz proyectada para que Silas escuchara. «Es apropiado. Una tierra arruinada merece un hombre arruinado. Pero no te encariñes. Al banco no le importan las cercas bonitas cuando no hay dinero para pagar la hipoteca». Vargas caminó hasta la cerca, pasando la mano enguantada por la madera que Silas había lijado y clavado con tanto cuidado. «Sabes, Marta», continuó él, ignorando la presencia amenazante de Silas a pocos metros. «Hay rumores de que este hombre es un criminal buscado, un asesino. ¿Duermes con la puerta sin llave? ¿O tal vez te gusta el peligro?» Él rió, y sus hombres lo acompañaron. Silas apretó el mango de la azada con tanta fuerza que los nudillos de los dedos se pusieron blancos, los tendones del cuello saltando. La violencia estaba allí, burbujeando justo debajo de la superficie, lista para explotar. Marta miró a Silas, viendo el temblor de rabia contenida, y sintió un miedo nuevo. No de él, sino por él. Si él atacaba a Vargas, sería colgado antes del atardecer. «Silas, no», susurró ella, tan bajo que solo el viento podría llevarlo. Para sorpresa de todos, Silas relajó el agarre. No avanzó. En su lugar, escupió en el suelo, exactamente donde la bota pulida de Vargas había pisado, y volvió a deshiervar la tierra, dando la espalda al hombre más poderoso de la región. Fue un acto de desprecio supremo, negando a Vargas la reacción violenta que deseaba provocar. El coronel se quedó momentáneamente sin habla, su rostro poniéndose rojo de furia contenida. «Disfruta el agua mientras puedas, viuda», siseó él antes de subir al carruaje. «El invierno se acerca y los accidentes ocurren en granjas aisladas». Partió levantando polvo, pero la victoria moral pertenecía a los dos que quedaron atrás. Marta miró a Silas con nuevos ojos. Vio no solo fuerza física, sino una disciplina de hierro forjada en fuegos que ella no podía imaginar. Él la había protegido al no luchar. Esa noche, Marta encontró a Silas sentado en el granero, intentando limpiar un corte profundo en la mano que se había abierto durante el trabajo, ahora infectado por la suciedad y el esfuerzo constante. Sin decir una palabra, ella buscó su caja de medicinas, alcohol, vendas limpias y una pomada casera. Entró en el granero, la lámpara iluminando el espacio íntimo. «Déjeme ver», dijo ella, arrodillándose al lado de él. Silas vaciló, avergonzado de su suciedad y de sus heridas.
pero extendió la mano. Mientras ella limpiaba la sangre, se dio cuenta de que las manos de él eran mapas de sufrimiento, así como las de ella. El toque era clínico, pero cargado de una intimidad impactante para dos solitarios. ¿Por qué no lo atacó?, preguntó ella suavemente, sin mirar el rostro de él. Silas miró hacia la oscuridad más allá de la puerta. Porque la ira es fácil, señora. Construir algo es difícil. Me cansé de destruir cosas. Mientras ella vendaba la mano de él, la manga de la camisa de Silas subió, revelando una cicatriz circular y fea en el antebrazo, marca inconfundible de una cadena de hierro usada en prisiones militares. Marta se detuvo, los dedos rozando la piel, marcada. El pasado de él no era un misterio romántico, era una realidad brutal de castigo. Silas vio la mirada de ella y jaló el brazo suavemente, cubriendo la marca. «Pagué mi deuda», dijo él, la voz ronca cargada de una súplica por dignidad. «Todo lo que quiero es un lugar donde nadie sepa mi número». Marta lo miró a los ojos, viendo la verdad desnuda. «Aquí no hay números, Silas», respondió ella, terminando el vendaje. «Solo trabajo». En ese momento, la relación de ellos cambió, irrevocablemente. Ya no eran extraños unidos por la conveniencia, sino cómplices unidos por el dolor y por el deseo desesperado de redención. La atmósfera en el rancho cambió sutilmente tras la visita de Vargas. Había una urgencia en el aire, una sensación de que el tiempo se estaba agotando. Silas trabajaba con una intensidad febril, reforzando puertas, verificando ventanas, como si preparara el rancho para una guerra. Y tenía razón. Algunos días después, encontraron una de las pocas vacas restantes muertas cerca del arroyo, no por enfermedad, sino con la garganta cortada de forma limpia. No fue un depredador animal, fue un aviso humano. Marta lloró de rabia e impotencia al ver al animal, su fuente de leche e ingresos futuros, destruido por pura malicia. Se sentó en la tierra, lista para rendirse. «Van a matar todo», sollozó ella. Silas se arrodilló al lado de la vaca, tocó la sangre fría y luego miró a Marta. «Matan porque tienen miedo de que ganemos. Si nos rendimos ahora, la vaca murió por nada». Él la ayudó a levantarse, sus manos sucias, sosteniendo los brazos de ella con firmeza, transfiriendo su fuerza hacia ella. «Vamos a salar la carne. Nada será desperdiciado», dijo él pragmáticamente. Pasaron el resto del día y buena parte de la noche procesando el animal, transformando la tragedia en provisión para el invierno. El trabajo era sangriento y exhaustivo, pero impidió que Marta se hundiera en la desesperación. Trabajaron a la luz de lámparas en la cocina, hombro a hombro, cortando, salando, almacenando. La cocina, antes un lugar de silencio solitario para Marta, estaba ahora llena de actividad y propósito. Silas se movía con eficiencia, anticipando las necesidades de ella. Eran una máquina eficiente, impulsada por la negativa obstinada de dejarse intimidar. Al final, con la despensa llena de carne salada, Marta sintió una extraña satisfacción. Vargas quitó una vida, pero ellos garantizaron la supervivencia. La represalia real vino 2 noches después, sin aviso, bajo la cobertura de una luna nueva y oscura. El olor a humo fue la primera señal, invadiendo el sueño inquieto de Marta, antes incluso de que el crepitar de las llamas fuera audible. Ella despertó tosiendo, la habitación iluminada por un brillo naranja antinatural que bailaba en las paredes. «¡Fuego!». La voz de Silas rugió desde el patio, rompiendo la pesadilla. Ella corrió hacia afuera, el camisón blanco ondeando, y vio el horror, la cerca nueva, aquella que Silas había tardado semanas en reconstruir. Estaba en llamas, el fuego lamiendo la madera seca y amenazando con extenderse al granero y a la casa. Figuras a caballo se alejaban en la oscuridad, riendo. El pánico intentó paralizarla, pero la figura de Silas corriendo con baldes de agua la trajo de vuelta a la realidad. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. Lucharon contra el fuego como demonios. Marta corrió al pozo, girando la manivela hasta que las manos le sangraron, llenando baldes que Silas arrojaba a las llamas con precisión desesperada. El calor era abrasador, chamuscando los cabellos y secando la garganta. El humo ardía en los ojos, cegándolos, transformando la noche en un infierno confuso de chispas y sombras. En un momento, una viga de la cerca cayó peligrosamente cerca de Marta, y Silas se lanzó, empujándola hacia la seguridad y recibiendo una lluvia de brasas en la espalda. Él no se detuvo,
ni siquiera gritó. Aquel acto de protección instintiva fue más elocuente que cualquier juramento de lealtad. No estaban solo salvando madera, estaban salvando el único refugio que ambos tenían en el mundo. La batalla duró horas, o tal vez minutos que parecieron eternos, hasta que la última llama fue sofocada, dejando solo humo y oscuridad. Cuando el sol comenzó a surgir en el horizonte, gris y vacilante, iluminó un escenario de devastación parcial, pero no total. La cerca estaba carbonizada, una cicatriz negra en la tierra, pero el granero y la casa estaban intactos. Marta y Silas estaban sentados en el suelo del patio, cubiertos de hollín, sudor y agua, exhaustos más allá de la comprensión. Respiraban con dificultad, el aire arañando los pulmones. Marta miró a Silas. El rostro de él estaba manchado de negro, los ojos rojos, la camisa quemada en la espalda. Parecía un espectro de la guerra, pero estaba allí, sólido y vivo. Él la miró de vuelta, y por primera vez, la barrera social desapareció completamente. Eran iguales en la suciedad y en la victoria. Habían sobrevivido a lo peor que Vargas podía lanzar y aún estaban de pie. Marta se levantó lentamente, sus piernas temblando, y caminó hasta el porche. Volvió con la escopeta del marido y un kit de limpieza. Se sentó de nuevo en los escalones, no lejos de Silas, y comenzó a desmontar el arma metódicamente. No era un gesto de amenaza, sino de preparación. Silas observó, comprendiendo el mensaje silencioso. La defensa pasiva había terminado. Vargas había cruzado la línea del terror, y al hacerlo, había forjado algo que no podía romper. La determinación de una mujer que no tenía nada más que perder y un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Marta miró hacia el horizonte donde la ciudad despertaba. «Vendrán a buscar la tierra mañana», dijo ella, su voz fría y clara como el acero que pulía. «El plazo del banco termina al mediodía». Silas se levantó, limpiando el hollín de las manos. «Entonces estaremos esperando», respondió él. La mañana surgió con un silencio pesado y antinatural, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración a la espera del golpe final. El olor acre a madera quemada aún flotaba en el aire, impregnando la ropa y el cabello de Marta, un recuerdo olfativo constante de la violencia de la noche anterior. Ella estaba sentada en el porche, la escopeta Winchester ahora limpia y lubricada descansando en su regazo como una extensión de su propio cuerpo. Sus dedos recorrían el metal frío del cañón, no con miedo, sino con una familiaridad recién adquirida. Aquel objeto, que antes representaba la autoridad masculina de su difunto marido, ahora era el instrumento de su propia voluntad. Observaba el camino que llevaba a la ciudad, sus ojos entrecerrados contra la luz blanca del sol, esperando el polvo que anunciaría la llegada de sus verdugos. No había temblores en sus manos hoy. El miedo había sido cauterizado por el fuego, dejando atrás solo una claridad fría y despiadada sobre lo que necesitaba: ser hecho para proteger su hogar. Silas salió del granero, vistiendo su camisa lavada, aunque aún manchada y raída, y el sombrero calado para ocultar los ojos cansados. Se detuvo al pie de la escalera del porche, mirando a Marta con una expresión de resignación dolorosa que apretó el corazón de ella. Cargaba su pequeño fardo de pertenencias, nada más que una manta enrollada y un cuchillo viejo, señalando su intención antes incluso de hablar. «Vendrán por mí, señora», dijo él, la voz ronca y baja, evitando la mirada de ella. «Vargas quiere la tierra, pero usa mi nombre para justificar el ataque. Si me voy ahora, él pierde la excusa. Tal vez el sheriff la deje en paz si no tiene un criminal para cazar». Era la lógica de un hombre acostumbrado a ser el chivo expiatorio, alguien que creía que su ausencia era el único regalo de valor que podía ofrecer. Él estaba listo para desaparecer en el camino, sacrificando el único hogar que había conocido en años para salvarlo. Marta se levantó, lentamente, la madera del porche crujiendo bajo sus pies, y bajó los escalones hasta quedar frente a frente con él, bloqueando su camino. «¿Crees que esto se trata de ti?», preguntó ella, su voz firme, aunque sus ojos traicionaban la tormenta emocional interior. «Vargas quiere el agua, Silas. Quiere lo que está debajo de la tierra. Tú eres solo la conveniencia del momento». Ella dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de él, forzándolo a mirarla. «Si sales por ese portón, ellos ganan. Ganan porque me harán creer que estoy sola de nuevo. Y no voy a aceptar eso». Fue la primera vez que ella verbalizó la dependencia emocional que había crecido entre ellos. No se trataba de trabajo pesado o protección física.
Se trataba de la negativa a dejar que la crueldad del mundo dictara a quién ella podía tener a su lado. Silas se quedó inmóvil, el fardo cayendo de su mano al polvo, desarmado por la ferocidad de la lealtad de ella. El momento de conexión fue interrumpido por el sonido distante, pero inconfundible, de muchos cascos golpeando la tierra dura. Una nube de polvo marrón se levantó en el horizonte, creciendo rápidamente como una tormenta de arena acercándose. Eran ellos. Marta y Silas intercambiaron una única mirada, un pacto silencioso de resistencia, y se posicionaron. Marta subió nuevamente al porche, asumiendo el terreno elevado, la escopeta visible en sus brazos. Silas permaneció en el patio, apostándose ante el portón carbonizado como un centinela. De piedra, la azada apoyada en el hombro, no como herramienta, sino como arma de impacto. La caballería de Vargas no era modesta. Trajo al sheriff, 3 ayudantes y una comitiva de curiosos de la ciudad, asegurando que la humillación de Marta tuviera una audiencia pública. La procesión se detuvo fuera de la cerca, los caballos resoplando e inquietos, sintiendo la tensión eléctrica que irradiaba de los 2 defensores solitarios del rancho. El enfrentamiento final había llegado a su puerta. El Sheriff Miller, un hombre corpulento con una insignia que brillaba demasiado bajo el sol del mediodía, adelantó el caballo, intentando mantener una fachada de autoridad imparcial. Desenrolló un papel con movimientos teatrales, aclarándose la garganta ruidosamente para que todos escucharan. Martha Evans, comenzó él, su voz proyectada para la multitud. Tenemos una orden de desalojo emitida por el banco por falta de pago, y tenemos una orden de arresto para el vagabundo conocido como Silas, por vagancia y sospecha de robo en condados vecinos. Era una mentira legalizada, una burocracia armada para aplastar la resistencia. Vargas, sentado en su carruaje detrás de la línea de ayudantes, sonreía con la arrogancia de quien ya compró el resultado del juego. Encendió un cigarro, el humo subiendo perezosamente, confiado de que la fuerza de la ley y la presión social harían que Marta se desmoronara y entregara las llaves de su vida sin disparar un solo tiro. Marta no se movió. El plazo del banco es al atardecer, sheriff, gritó ella, su voz cortando el aire caliente sin temblar. Tengo el dinero para los intereses. Era un farol parcial. Ella tenía solo una fracción, pero necesitaba ganar tiempo. Y en cuanto a Silas, continuó ella, mirando directamente a Vargas. Él es mi empleado contratado, vive aquí, trabaja aquí. No hay vagancia en un hombre que levantó esta cerca que ustedes quemaron. Un murmullo recorrió la multitud de espectadores. La audacia de la viuda al desafiar la ley abiertamente era impactante. El sheriff frunció el ceño, incómodo con la resistencia pública. No empeore las cosas, Marta. Entregue al hombre y la casa, y garantizaremos que tenga un pasaje seguro fuera de la ciudad. Es la mejor oferta que va a recibir. La amenaza velada de violencia estaba clara. Obedezca, o sea destruida. La mano del sheriff flotaba peligrosamente cerca de la funda de su arma. Silas, percibiendo la escalada de la tensión y viendo a los ayudantes amartillar sus armas, tomó una decisión. No permitiría que Marta fuera herida por causa de él. Lentamente, soltó la azada y levantó las manos vacías, las palmas abiertas vueltas hacia los hombres armados. No disparen, dijo él, su voz profunda cargando una autoridad sorprendente. Voy con ustedes. Dejen a la mujer y la tierra en paz. Comenzó a caminar hacia el portón, cada paso pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. Era el sacrificio supremo. Estaba intercambiando su libertad y posiblemente su vida por la seguridad de ella. Vargas rió, una risa seca y victoriosa. ¿Ves, Marta? Hasta el animal sabe cuando está acorralado. Pónganle las cadenas, muchachos. Los ayudantes desmontaron, cuerdas y esposas en las manos, listos para subyugar al hombre que se había atrevido a creer que podría tener una vida digna. El corazón de Marta se detuvo al ver a Silas entregándose, aceptando la narrativa de que él era el villano de la historia. Todo dentro de ella gritó contra aquella injusticia. El sonido de las cadenas tintineando en las manos de los ayudantes fue el gatillo. No, el grito de ella rasgó la garganta, primal y desesperado. En un movimiento fluido que sorprendió a todos, alzó la Winchester y disparó un tiro al aire. El estruendo fue ensordecedor, haciendo que los caballos se encabritaran y la multitud retrocediera en pánico. El silencio que siguió fue absoluto, puntuado solo por el eco del tiro rodando por las colinas. Marta bajó los escalones corriendo.
el arma ahora apuntada al suelo, pero lista, y se colocó físicamente entre Silas y los hombres de la ley. Ella era pequeña contra la masa de ellos, pero en ese momento parecía gigante. Empujó a Silas hacia atrás con una mano, protegiéndolo con su propio cuerpo frágil. Nadie lo toca, siseó Marta, los ojos ardiendo con una furia que ningún hombre allí jamás había visto en ella. Ustedes vienen aquí, queman mi cerca, matan mi ganado, envenenan mi reputación, y ahora quieren llevarse al único hombre que tuvo la decencia de ayudarme. Ella giró para encarar a la multitud de vecinos, apuntando el dedo acusador hacia ellos. ¿Dónde estaban cuando mi marido murió? ¿Dónde estaban cuando la sequía mató mi huerta? Ustedes observaron y rieron. Silas trabajó. Silas sangró por esta tierra. Estaba exponiendo la hipocresía colectiva, rasgando el velo de ciudadanos respetables que cubría la cobardía de ellos. Si él es un criminal por intentar sobrevivir, entonces arréstenme a mí también, porque yo soy cómplice de cada clavo que él martilló y de cada gota de agua que sacó de la tierra que ustedes quieren robar. Vargas, viendo que estaba perdiendo el control de la narrativa, bajó del carruaje, el rostro rojo de rabia. Se ha vuelto loca, sheriff. Está amenazando a un oficial de la ley con un arma letal. Dispárenle. Derriben a los dos, gritó él, perdiendo la compostura pulida. Fue un error táctico fatal. La orden de disparar a una mujer blanca, una viuda conocida, impactó incluso a los ayudantes, endurecidos. El sheriff Miller vaciló, su mano congelada en el arma. Miró a Marta, viendo no a una loca, sino a una mujer defendiendo su hogar con un coraje aterrador. Miró a Silas, que ahora tenía una mano protectora en el hombro de Marta, no escondiéndose detrás de ella, sino dándole soporte, listo para morir junto con ella. La imagen de los dos, unidos contra el mundo, tenía una dignidad innegable que la ley comprada de Vargas no podía romper. Silas dio un paso al frente, quedando lado a lado con Marta, ya no detrás de ella. No necesitaba armas. Su presencia era la fortificación. Escucharon a la señora, dijo él calmamente, mirando a los ojos del sheriff. Esta es una propiedad privada, y nosotros no estamos a la venta. El uso del nosotros fue el golpe final. Se incluyó en la ecuación, no como sirviente, sino como socio. La multitud comenzó a murmurar, y esta vez, el tono era diferente. Algunos hombres bajaron la cabeza, avergonzados. El dueño del almacén, que había negado crédito días antes, se aclaró la garganta y gritó desde el fondo: «Esto ya fue demasiado lejos, Vargas. Deja a la viuda en paz». Fue la primera grieta en la presa. Otras voces se unieron, tímidas al principio, luego más fuertes. La moralidad de la ciudad, adormecida por el miedo al dinero de Vargas, estaba despertando ante la valentía de esa pareja improbable. El sheriff Miller miró a la multitud inquieta, luego a Vargas, y finalmente a su propia arma. Sabía que si disparaba ahora, habría una masacre, y él sería el villano de la historia para siempre. Soltó el arma de vuelta en la funda, lentamente. «No hay crimen aquí que justifique un baño de sangre, coronel», dijo él, su voz sonando como una sentencia final para las ambiciones de Vargas. «Si quiere la tierra, traiga un juez y un proceso legítimo. Pero hoy, nadie va a ser arrestado». Vargas se quedó boquiabierto, traicionado por su propia herramienta. Miró a su alrededor, viendo el desprecio creciente en los rostros de los habitantes de la ciudad. Su poder, basado en el miedo y en el silencio, se evaporó bajo la luz del sol y la verdad desnuda expuesta por Marta. Gruñó una maldición, entró en el carruaje y ordenó la retirada. Pero su salida no tuvo gloria, solo el polvo de la derrota. Cuando el último carruaje desapareció en la curva del camino y la multitud se dispersó, dejando atrás un silencio aturdido, la adrenalina abandonó el cuerpo de Marta de una sola vez. Sus piernas cedieron y habría caído en la tierra si Silas no la hubiera sostenido. Él la amparó con fuerza, sus brazos envolviéndola en un abrazo torpe, pero desesperadamente necesario. Ella soltó la escopeta, que cayó al suelo con un golpe sordo, y agarró la camisa sucia de él, enterrando el rostro en su pecho, sollozando no de tristeza, sino de alivio abrumador. Silas descansó la barbilla en la parte superior de la cabeza de ella, sus ojos cerrados, respirando el olor a humo y jabón que emanaba de ella. Se quedaron allí, abrazados en medio del patio,
Dos almas rotas que, juntas, se habían vuelto indestructibles. La cerca aún estaba quemada, el futuro aún era incierto, pero la batalla más importante había sido ganada. Ya no estaban solos. Marta se apartó ligeramente para mirar el rostro de él, sus manos aún sosteniendo los brazos de él como si fueran anclas. Vio las lágrimas no derramadas en los ojos oscuros de Silas, el brillo de una gratitud que las palabras no podían expresar. «Ibas a entregarte», susurró ella, una acusación suave mezclada con admiración. «Ibas a tirar tu vida por mí». Silas negó con la cabeza, una sonrisa triste y torcida apareciendo en sus labios. «No la tiré, Marta. Encontré algo que valía la pena salvar. Nunca tuve eso antes». Él tocó el rostro de ella con la mano callosa, el pulgar limpiando una mancha de hollín en su mejilla. El gesto fue íntimo, reverente. El sol estaba alto ahora, iluminando el rancho no con la luz cruel del juicio, sino con la claridad de la verdad. Habían redefinido lo que significaba el honor en aquel valle olvidado por Dios. El resto de la tarde pasó en un borrón silencioso y sagrado. No hablaron sobre lo que sucedió. Las palabras parecían demasiado pequeñas para contener la magnitud del cambio. En su lugar, volvieron al trabajo. No el trabajo frenético de antes, impulsado por el miedo, sino un trabajo rítmico de reconstrucción. Silas comenzó a limpiar los escombros de la cerca quemada, separando la madera que aún podía ser usada. Marta volvió a la cocina, preparando una comida con lo que quedaba en la despensa. Pero la puerta de la casa quedó abierta, y Silas silbaba una melodía baja mientras trabajaba. La atmósfera opresiva de El Refugio se había disipado, reemplazada por una paz conquistada a hierro y fuego. La sombra del coronel Vargas aún existía, pero ya no cubría su sol. Sabían que volvería con abogados y papeles, pero sabían también que la ciudad no permitiría más la violencia bruta. El juego había cambiado. Al anochecer, en 1900, en vez de comer separados como era la costumbre impuesta por las normas sociales, Marta puso 2 platos en la mesa de la cocina. Llamó a Silas, no como patrona llamando a un sirviente, sino como una mujer llamando a su compañero. Él entró, se lavó las manos en la palangana y vaciló ante la silla vacía. «Siéntese», dijo ella suavemente. «El lugar es suyo». Silas se sentó, el peso de esa simple invitación asentándose sobre él. Comieron a la luz de la lámpara, el sonido de los cubiertos golpeando, los platos sonando como música. Hablaron sobre la lluvia que el cielo prometía, sobre la siembra de la próxima estación, sobre la reparación del techo. Planes. Estaban haciendo planes para un futuro que, horas antes, parecía imposible. A cada intercambio de miradas sobre la mesa, la promesa silenciosa era renovada. Pase lo que pase, lo enfrentarían juntos. Sin embargo, la victoria tenía un precio emocional. Más tarde, cuando Silas fue al granero, Marta sintió la casa vacía de una manera nueva. El silencio ya no era un alivio, era una ausencia. Tomó la escopeta nuevamente, no para usarla, sino para guardarla en su lugar en la pared. Al hacerlo, sus manos tocaron la madera gastada y se dio cuenta de que el fantasma de su marido, que acechaba cada rincón de esa casa, había finalmente descansado. Ella ya no estaba protegiendo la memoria de él, estaba construyendo su propia vida. Salió al porche una última vez esa noche. El cielo estaba despejado, las estrellas brillando con una intensidad fría y hermosa. Miró hacia el granero, donde la luz de Silas brillaba. No cerró la puerta principal con llave esa noche. La silla que solía barrar la entrada permaneció en su lugar en la mesa. El miedo se había ido, expulsado por la confianza absoluta que nació en el momento en que ella levantó aquella arma. Dentro del granero, Silas no dormía. Estaba sentado en su cama de paja, mirando sus propias manos. Manos que habían matado, robado y destruido en el pasado. Hoy habían sido usadas solo para proteger y construir. Sentía una ligereza extraña en el pecho, una sensación de que las cadenas invisibles que arrastraba hace años se habían soltado. Recordó el momento en que Marta se colocó frente a él. Nadie nunca había hecho eso por él. Nadie nunca había dicho que él valía la pena ser salvado. Aquel recuerdo ardía más fuerte que el fuego de la noche anterior, cauterizando las heridas antiguas de su alma. Se acostó, jalando la manta vieja, y por primera vez en décadas, cerró los ojos sin esperar pesadillas. El rancho estaba tranquilo, protegido no por leyes o cercas, sino por la fuerza de un vínculo humano inquebrantable.
A la mañana siguiente, el cambio en la ciudad era palpable, aunque sutil. Cuando Silas fue a buscar agua al pozo, vio una carreta pasar en el camino. El conductor, un granjero local que antes desviaría la mirada, asintió con la cabeza. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que cargaba el peso de un reconocimiento. Silas asintió de vuelta. Ya no eran parias, invisibles. Eran sobrevivientes respetados. Marta salió al porche con 2 tazas de café humeante. Le entregó una a Silas y se recostó en el pilar del porche, mirando las tierras que ahora parecían más vastas y llenas de posibilidad. «Necesitamos más alambre para la cerca», dijo ella, pragmática. «Y semillas de maíz». Silas sopló el café caliente antes de beber. «Vi buena madera cerca del arroyo. Podemos cortar hoy». La conversación era mundana, pero el subtexto era revolucionario. Era el lenguaje de una vida compartida, siendo construida día tras día. Caminaron juntos hasta la parte más alta del terreno, donde la vista se extendía por todo el valle. El viento soplaba sus cabellos y ropas, pero ellos estaban firmes, enraizados en la tierra que habían defendido. Marta señaló hacia el horizonte, donde nubes oscuras de lluvia se acumulaban, prometiendo alivio para la sequía. «Va a llover», dijo ella, esperanzada. Silas miró las nubes, luego a ella. «Deja que llueva», respondió él. «Tenemos un buen techo ahora». Se quedaron allí, lado a lado, 2 siluetas contra el cielo inmenso, observando la tormenta que venía no para destruir, sino para nutrir. El manantial oculto que Vargas codiciaba estaba allí abajo, seguro, así como los sentimientos que fluían entre ellos, subterráneos y vitales. Habían pasado por el fuego y ahora aguardaban el agua, completando el ciclo de purificación y renacimiento que el destino les impuso. El clímax emocional había pasado, pero la resonancia de él vibraba en cada átomo del rancho. La imagen de Marta con el arma y Silas con las manos levantadas se había convertido instantáneamente en parte de la leyenda local, una historia que sería contada en susurros en los bares y en los porches por años. Pero para ellos, no era una leyenda, era la base sólida sobre la cual el resto de sus vidas sería construido. Bajaron la colina de regreso a la casa, caminando al mismo ritmo, sus hombros ocasionalmente tocándose. No había prisa ni miedo, solo la certeza tranquila de que, mientras se tuvieran el uno al otro, podrían enfrentar cualquier coronel, cualquier banco y cualquier invierno. La viuda y el vagabundo habían muerto aquella tarde polvorienta. En su lugar, nacieron la mujer de la tierra y su protector, unidos por una elección libre y valiente de amor y dignidad. El cielo finalmente se abrió, liberando la lluvia que había sido mantenida rehén por meses interminables. No cayó suavemente, se desplomó en sábanas de liberación gris, transformando el polvo sofocante del patio en un lodo rico y oscuro. Marta estaba en la ventana abierta, respirando el olor a tierra mojada y salvia, un perfume mucho más dulce que cualquier fragancia cara de la ciudad. El calor implacable que oprimía el rancho fue lavado, llevándose consigo la atmósfera sofocante de juicio y desesperación. Cada gota que golpeaba el techo de zinc sonaba como un aplauso, una ovación de pie de la propia naturaleza por la supervivencia de ellos. Afuera, los restos, chamuscados de la cerca, chisporroteaban mientras se enfriaban, las cicatrices negras en la madera transformándose en medallas de honor en vez de marcas de vergüenza. La sequía había terminado, tanto en la tierra sedienta como en su corazón cansado. El bloqueo social se desmoronó tan rápidamente como el suelo seco se volvió lodo. Poco después de que la lluvia disminuyera a una llovizna constante, una carreta chapoteó por el fango hasta el portón delantero. No era el sheriff esta vez, sino el repartidor del señor Henderson, pareciendo avergonzado y evitando el contacto visual. Descargó sacos de harina, café y un pequeño saco de azúcar en el porche, murmurando una disculpa sobre un malentendido con el crédito. Marta no se vanaglorió. Ella no necesitaba eso. Simplemente firmó el recibo con una mano firme, su firma audaz e intransigente. La ciudad no se había vuelto súbitamente virtuosa. Simplemente habían reconocido que ella era demasiado dura para ser quebrada. El respeto les había sido extorsionado no por el encanto, sino por el espectáculo innegable de su coraje. Las provisiones eran una oferta de paz, una bandera blanca plantada en el lodo. Silas emergió del granero para ayudar a cargar los sacos pesados hacia adentro. Caminaba con una cadencia nueva. La cojera aún estaba allí, un recordatorio permanente de su pasado.
pero el arrastrar de pies de la servidumbre había desaparecido. Se movía como el capataz del rancho, no como un perro callejero implorando sobras. Cuando el repartidor tocó el ala del sombrero para él, un reflejo de respeto por otro hombre trabajador, Silas se detuvo, sorprendido. Tocó el ala de su propio sombrero raído en retribución. Fue una interacción microscópica, durando solo un segundo, pero señaló un cambio tectónico en su universo. Había sido reconocido. No era el presidiario invisible o el monstruo. Era solo un hombre moviendo granos. Cargó los sacos hacia la cocina, la espalda más recta, la carga en sus hombros pareciendo más ligera que el aire. La amenaza del coronel Vargas se disipó no con un estruendo, sino con un gemido de burocracia. Noticias llegaron a través de un viajero de que el banco, sintiendo el cambio en la opinión pública y temiendo un escándalo que pudiera llegar a la capital del estado, había súbitamente encontrado una cláusula de extensión en el contrato de hipoteca de Marta. El carruaje de Vargas fue visto dejando la ciudad en dirección a la capital, presumiblemente para encontrar presas más fáciles en otro lugar. Él era un matón que prosperaba en el aislamiento, y una vez que ese aislamiento fue roto, su poder se evaporó como niebla. Marta leyó la carta del banco en la mesa de la cocina, una sonrisa tenue jugando en sus labios. No habían ganado una fortuna, y la deuda aún existía, pero el lazo inmediato había sido cortado. Miró a Silas. «Se ha ido», dijo ella. Silas solo asintió. «A los lobos no les gusta la carne dura, señora». Más tarde, cuando el sol rompió las nubes, bañando el mundo en una luz limpia y dorada, caminaron hasta el pozo. Estaba desbordando, el nivel del agua alto y claro, reflejando el cielo azul como un espejo redondo incrustado en la tierra. El manantial oculto, que Vargas codiciaba, era ahora innegablemente de ellos, revitalizado por la tormenta. Silas sacó un balde, el mecanismo crujiendo suavemente gracias a sus reparaciones. Bebió del cucharón, el agua escurriendo por su barba, y luego la ofreció a Marta. Era una comunión, una repetición del primer encuentro, pero invertida. Antes, ella le había dado agua para salvar su vida. Ahora, él le ofrecía a ella los frutos de su trabajo compartido. El agua sabía a minerales y victoria. Era la sangre vital del rancho, fluyendo libremente de nuevo, prometiendo que la huerta crecería y el ganado prosperaría. Marta se arrodilló en su cantero, las manos enterradas profundamente en el suelo húmedo, donde antes había solo tallos secos y polvo. Ella ahora plantaba las semillas que había guardado. Trabajaba con una eficiencia rítmica, enterrando esperanza en el suelo, una semilla a la vez. Silas estaba cerca, reparando las bisagras del portón que habían sido retorcidas en el enfrentamiento. El sonido de su martillo era un latido cardíaco constante en el aire de la tarde. No necesitaban conversar. Había un consuelo profundo en el silencio compartido, una intimidad doméstica que era enteramente casta, pero profundamente romántica. Eran dos partes de un único organismo trabajando para sanar un paisaje herido. Marta miró sus manos sucias de lodo y vio creación. Miró la espalda de Silas y vio protección. La huerta los alimentaría, y el portón los mantendría seguros. La ecuación de la supervivencia estaba equilibrada. Esa noche, la cocina estaba caliente y olía a pan horneado y estofado. Marta había usado la harina fresca para hacer un pan de verdad, el primero en meses. Se sentaron a la mesa, la lámpara proyectando un brillo suave y dorado que suavizaba las líneas de preocupación en sus rostros. La tensión que solía vibrar en el aire había sido reemplazada por un peso cómodo, el tipo que viene después de un largo día de trabajo honesto. Marta observó a Silas partir el pan. Las manos de él, otrora instrumentos de violencia y luego de apego desesperado, ahora eran gentiles. Él la atrapó mirando y se detuvo. «¿Qué pasa?», preguntó él, la voz ronca pero amable. «Nada», respondió ella, negando con la cabeza. «Solo es bueno tener a alguien para pasar la mantequilla». Era un eufemismo que cargaba el peso de una declaración de amor. El simple acto de compartir una comida se había convertido en un sacramento de pertenencia. Después de la cena, Marta fue hasta el baúl de cedro al pie de su cama. Sacó un abrigo de lana pesado, gris y robusto, que había pertenecido a su marido. Olía a tabaco y recuerdos antiguos, pero el dolor de esos recuerdos había disminuido. Lo llevó a la cocina y lo colocó sobre el respaldo de la silla de Silas. «El invierno será frío», dijo. Ella, de espaldas mientras fregaba una olla, dándole privacidad para reaccionar.
Eso es muy grande para mí. Puede servirle a usted. Era más que ropa. Era un manto de legitimidad. Al darle el abrigo del marido, ella lo instalaba públicamente como el hombre de la casa, no como un sustituto, sino como un sucesor. Silas tocó la lana con reverencia. No dijo gracias. Simplemente se lo puso. Le quedó perfecto, cubriendo los trapos viejos con dignidad nueva. Salieron al porche para ver el final de la puesta de sol. El cielo era un púrpura amoratado curándose hacia un índigo profundo. El aire estaba fresco, señalando el otoño que llegaba, pero Silas estaba abrigado en el saco, y Marta se enrolló un chal en los hombros. Se sentaron en las mecedoras, el crujido rítmico sonando como una canción de cuna. Aquel era el lugar donde ella había estado sola y aterrorizada al principio, viendo a los buitres circular. Ahora, la vista era la misma, pero la sensación era enteramente diferente. La tierra ya no era una prisión, era un reino. El horizonte vacío no susurraba soledad, prometía privacidad y paz. Observaron las primeras estrellas aparecer, alfileres en la oscuridad de terciopelo. Eran pequeños en la inmensidad del oeste, pero ya no eran insignificantes. Habían esculpido un lugar para sí mismos. Silas se recostó, estirando las piernas. Nunca pensé que vería una vista así de este lado de una cerca, murmuró él, su voz mezclándose con el canto de los grillos. Generalmente, yo era quien miraba hacia adentro, o huía. Marta lo miró, viendo el perfil de un hombre que había sido reforjado por el fuego. Los dos estábamos huyendo, Silas, dijo ella suavemente. Yo estaba huyendo del futuro, y tú del pasado. Creo que finalmente colisionamos en el presente. Era la verdad. Habían dejado de huir, habían plantado los pies y dicho, no más. Aquella negativa a moverse se había convertido en su fundación. La vergüenza de su viudez y el estigma del historial criminal de él habían sido quemados, dejando solo la verdad humana esencial de su carácter. Eran sobrevivientes y reconocían esa nobleza el uno en el otro. La mirada de Marta cayó sobre el lugar en el patio donde Silas se había desmayado por primera vez. La lluvia había lavado la sangre y las marcas de arrastre. La hierba ya comenzaba a brotar a través del lodo, reclamando el trauma con vida nueva. El ciclo estaba completo. El lugar de casi muerte se había convertido en la cuna de su nueva vida. Era un recordatorio, tangible, de que nada es irremediable. La tierra perdonaba la sequía, el cuerpo perdonaba la herida, el corazón perdonaba el duelo. Ella sintió una profunda gratitud por aquel momento inicial de piedad que la había llevado a intervenir. No había sido caridad, había sido destino. Si ella hubiera dado la espalda, habría mantenido su reputación, pero perdido su alma. Al salvarlo, ella, sin saberlo, se había involucrado en el acto más egoísta de su vida. Se había salvado a sí misma. Silas extendió la mano y la colocó sobre la de ella en el brazo de la silla. La piel de él era áspera, marcada y caliente. La mano de ella, más pequeña pero igualmente callosa por el trabajo, se giró para sostener la de él. Dedos entrelazados. No había necesidad de nada más físico que aquello. La intimidad del gesto era abrumadora. Era un ancla. Dos manos que habían estado cerradas en puños contra el mundo, ahora se aferraban la una a la otra. Se quedaron así por un largo tiempo, viendo la luna salir. Una moneda de plata pagándoles por sus luchas. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de promesas no dichas de lealtad. Tenemos trabajo mañana, murmuró Silas sin mover la mano. Siempre, concordó Marta. El trabajo era el lenguaje de su amor, la manera en que construían su santuario día tras día. La transformación era absoluta. La viuda que se importaba demasiado por lo que la ciudad pensaba, estaba muerta. En su lugar, había una mujer que definía su propio valor. El vagabundo que creía merecer cada patada se había ido. En su lugar había un protector que conocía el valor de su propia fuerza. No habían sido salvados por un milagro o un saco de oro. Habían sido salvados por la negativa simple y valiente de dejar caer a la otra persona. Habían cosido las heridas del otro con el hilo del compañerismo. El refugio estaba finalmente haciendo honor a su nombre. No era solo un abrigo contra los elementos. Era una fortaleza contra la crueldad de un mundo que intentaba decirles que no importaban. Habían probado que el mundo estaba equivocado. A la mañana siguiente, el sol salió con un brillo que cegaba. El mundo parecía recién creado. Colores más nítidos, sonidos más claros. Marta salió al porche con café, observando a Silas reparar la última sección del corral. Él estaba silbando nuevamente.
El sonido viajaba en el viento, un desafío alegre. El ganado pastaba en la hierba mojada, sus pelajes brillantes. El ciclo de la vida había retomado su ritmo constante. Marta tomó un sorbo del café amargo, sintiendo el calor esparcirse por el pecho. Se dio cuenta de que era feliz. No la felicidad tonta de una niña, sino el contentamiento sólido y curtido de una mujer que sabe que puede enfrentar la tormenta. Tenía un hogar, tenía un compañero, tenía un futuro. Era suficiente, era todo. La historia de la viuda y el vagabundo sería contada por generaciones en Santa Fe de la Sierra, aunque nunca con la verdad completa de lo que pasó entre ellos en la oscuridad silenciosa. La ciudad aprendió una lección sobre el juicio, pero Marta y Silas aprendieron una lección sobre la humanidad. Aprendieron que la dignidad no es algo dado por la sociedad, es algo forjado en el fuego de la adversidad. Aprendieron que las personas más rotas muchas veces tienen las piezas más fuertes para construir. Y, sobre todo, probaron que el amor, no necesariamente el tipo romántico, sino el tipo feroz, leal y salvador, es la única fuerza capaz de transformar un desierto estéril en un jardín. Nadie sobrevive solo. Todos estamos a solo un acto de bondad de distancia de la salvación. La imagen final fue de ellos sentados lado a lado en el banco de la carreta, saliendo para inspeccionar el límite más lejano de sus tierras. Las ruedas giraban, soltando pedazos de lodo seco, moviéndose hacia adelante. La cámara se aleja, subiendo cada vez más alto, transformándolos en pequeñas figuras en el vasto y majestuoso paisaje del oeste. Son pequeños, sí, pero están juntos y se están moviendo. La casa permanece firme detrás de ellos, el humo subiendo de la chimenea, un faro de vida en la naturaleza salvaje. La cerca está reparada, el agua fluye, los corazones están llenos. Mientras desaparecen sobre la cresta, el viento susurra por la hierba, no un sonido de desolación, sino una canción de resistencia. La pantalla se oscurece, dejando solo la sensación de calor y la certeza de que estarán bien. Si este video de alguna manera te impactó, ayúdanos dejando un like y suscribiéndote al canal. Que Dios te bendiga.